Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Existen momentos donde, a razón de uno o varios hechos, la historia de la humanidad se parte en dos. Para Milwaukee, ese momento ocurrió el 22 de julio de 1991, cuando, casi de manera accidental, fue arrestado un desconocido hombre local quien después sería reconocido como el caníbal de Milwaukee. Esta es la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer. El rito de Astaroth. The officers told us that we had to evacuate the building, and I saw that, hey, there's a lot of police over in Jeff's apartment. And the first thing I said was, is Jeff okay? And one of the officers said, yeah, that's fine. The officer said, yeah, 11. I said, 11 what? He said, we found 11 skulls. Son tantas las cosas impactantes y macabras en la historia de Dahmer que existen decenas de libros y productos audiovisuales que hablan de su historia. La de un niño formado en un hogar roto, que creció entre el abandono y el alcohol y alimentó su vida con fantasías psicópatas y creencias satánicas. Las explicaciones de su comportamiento se han debatido por años, entre quienes creen que algo paranormal habitaba en el trastornado hombre y otros extremistas que culpan su homosexualidad y el alcoholismo de sus enfermizos fetiches. Sin embargo, aunque se intente estudiar la mente de Dahmer, se intente entender el porqué de sus crímenes y sus acciones, cada que se conocen más detalles de su escabrosa vida, menos se entienden sus actos. Dahmer demostró un comportamiento errático e introvertido desde bien pequeño, una actitud empujada por los problemas mentales que su madre poseía y las peleas constantes con el padre de la familia. A los 10 años, Dahmer ya disfrutaba destripando peces y buscando animales arrollados en la carretera, que diseccionaba para su propio disfrute. En su adolescencia, Dahmer también se dio a la bebida, un hecho que no impidió que acudiera durante un tiempo a Ohio State University, donde sus adicciones provocaron que abandonara prematuramente. Su siguiente destino, la llegada a las filas del ejército estadounidense en Alemania, de donde también fue expulsado por sus problemas con el alcohol. Para ese entonces, nadie sabía que Dahmer ya había cometido su primer asesinato. Tiempo después de graduarse, vivía solo. Su madre le había abandonado y su padre se había ido a vivir con otra mujer en un motel cercano. Dahmer, como confesó en algún momento, tenía fantasías de matar a alguien, y fue cuando descubrió a un autoestopista y sus deseos se empezaron a convertir en algo indetenible. Recogió al autoestopista y lo llevó a su casa con la promesa de que, después de unas cervezas, lo llevaría a su destino, pero en lugar de eso, lo mató dándole golpes con mancuernas de 5 kilos en su cabeza y asfixiándolo. Su nombre era Stephen Hicks, tristemente recordado como la primera víctima del caníbal. Un asesinato que despertó algo en Jeffrey que ni él mismo sabía tenía dormido en su interior. El conocimiento de Dahmer en el descuartizamiento de animales muertos que adoptó desde una edad muy joven sirvieron para deshacerse del cadáver de Stephen, a quien descuartizó, separó con ácido la piel y carne de los huesos, los cuales después quemó para después a golpes pulverizarlos y tirarlos en la entrada de su casa. Pasarían 3 años para su segundo asesinato, Stephen Tuomi. Jeffrey dijo que no recuerda lo que sucedió esa noche. Solo querían divertirse en el Hotel Ambassador. Ambos bebieron y se drogaron, pero que, cuando despertó, se encontró con Stephen golpeado hasta la muerte. No niega que él fuera quien lo mató, pero insistió siempre que no supo cuándo y por qué pasaron los hechos. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. El cuerpo de Stephen Tuomi no fue encontrado. Recapitulemos. Entre 1978 y 1991, el conocido como caníbal de Milwaukee o monstruo de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, asesinó a 17 hombres. Su caso originó un gran impacto en la sociedad estadounidense, creando un terror colectivo
no solo por la facilidad de Dahmer de salirse con la suya, sino por la desprotección del Estado y las fuerzas de la ley que dejaron en evidencia el racismo y xenofobia que poseían. Una vez que el asesino fue enjaulado, se evidenció que Dahmer tenía múltiples quejas que la policía no atendió por tratarse de víctimas afro, homosexuales y migrantes. Jeffrey Dahmer llevó a cabo prácticas de antropofagia, necrofilia y pederastia, además de experimentar con sus víctimas para llevarlos a una clase de zombismo, enajenándolos por completo para tenerlos a su disposición. Keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water, and it never did completely work. La caída de Dahmer fue tan trepidante que tras de él también hubieron remesones en altas esferas del gobierno. La presión social y mediática para lograr entender por qué la policía nunca actuó de buena manera demostró el notable sesgo racial que inmiscuía todo el asunto, dejando el clima en la ciudad como una caldera a punto de explotar. Cada que se conocía las veces que la policía tuvo la opción de arrestar a Dahmer, más indignaba a la comunidad, sobre todo una de esas investigaciones. Era el 27 de mayo de 1991. Dahmer convenció a un niño de 14 años llamado Conerak para ir a su apartamento para que le dejara tomar unas fotos a cambio de alcohol y $50. Horas después, el joven fue víctima de experimentos a manos de Dahmer y posteriormente asesinado brutalmente. Lo indignante en este caso son una serie de momentos que al conocerse en los juicios de Dahmer, los organismos de justicia se vieron manchados por su inepto proceder. Veamos los momentos enumerados para entender la culpa de las entidades del Estado. 1. La víctima de la que hablamos fue, como ya dijimos, un niño de 14 años, cuyo hermano había sido víctima años atrás del mismo Dahmer. En septiembre de 1988, el hermano de Conerak, Somsak, de tan solo 13 años, fue convencido por Dahmer de que a cambio de dinero se dejara tomar unas fotos. El niño fue drogado y abusado por Dahmer, pero logró escapar, llegar a su casa y fue conducido a un hospital donde le salvaron la vida, pues sufría una sobredosis. Dahmer había puesto drogas en su bebida, modus operandi del caníbal de Milwaukee. 2. Antes de que Somsak escapara, ya otra víctima de Dahmer había logrado correr con suerte. Fue drogada, pero el asesino no logró llevar a cabo los planes que tenía para él. Cuando este joven se dirigió a la policía, solo logró que entrevistaran a Dahmer, librándolo de toda culpa por no encontrar drogas en su posesión. Aunque muchos creen que se desestimó el caso porque quien acusaba a Dahmer era un joven negro homosexual. 3. Somsak logró señalar a Jeffrey de ser quien lo había drogado y abusado de él. Aunque fue hallado culpable y tenía otras anotaciones en su historial sobre el uso de drogas sobre personas indefensas, el juez decidió solo darle 1 año de condena y 2 años de libertad condicional. La queja de la familia de Somsak es que no se hizo justicia por ser ellos una familia de migrantes de Laos que a duras penas hablaban inglés. 4. Para cuando Dahmer se encontró con Conerak, el asesino estaba en libertad condicional, lo que significaba que debería estar vigilado, cosa que no pasó. Por eso fue fácil para él comprarle alcohol a un menor y luego llevarlo a su casa. 5. Dahmer drogó a Conerak y experimentó con él algo que ya había intentado en otras ocasiones. Una especie de lobotomía taladrando el cráneo de su víctima para después llenar el agujero con ácido clorhídrico. Dahmer pretendía tener a un novio enajenado que nunca lo abandonara. Al ver que Conerak estaba en un estado alto de indefensión, lo dejó solo en su apartamento para ir por más alcohol. Cuando Jeffrey volvió, se encontró con que Conerak había salido a trompicones de su apartamento y Sandra Smith, Tina Spivey y Nicole Childress, vecinas del asesino, descubrieron al adolescente quien andaba por el edificio semidesnudo, sangraba por el recto y cabeza y no podía articular palabra. 6. Aunque el niño estaba semidesnudo, con sangre en su cuerpo y su estado era como el de un zombie por los daños en su cabeza, la policía prefirió creer a Dahmer cuando éste les dijo que el joven tenía 19 años y era su novio, quien se había pasado de tragos, que la sangre en su cabeza fue porque en su borrachera se había caído, pero que él podía hacerse cargo de él. Las mujeres que encontraron al niño insistieron en que todo era muy raro, pero la policía ni siquiera quiso confirmar los datos del joven para saber su edad, o revisar el expediente de Dahmer. Si lo hubieran hecho, habrían notado que estaba en libertad condicional por abusar de un menor. Y además, en sus reportes y respuestas telefónicas que quedaron grabadas,
Solo hacían bromas homofóbicas, diciendo que tenían que desparasitarse por haber tocado al joven homosexual. La vecina del asesino, muy consternada, llamó al 911 e insistió que estaba preocupada por el joven. Yes, there was a squad car, number 68, that was flagged down earlier this evening, about 15 minutes ago. That was me. Yeah, what happened, I mean, my daughters and my niece witnessed what was going on. Was anything done about the situation? Do you need their names or information or anything from them? No, not at all. You don't? No. It's the intoxicated boyfriend of another boyfriend. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Dahmer asesinó a Conarak 1 hora después, al inyectarle de nuevo ácido clorhídrico. Los agentes que atendieron el llamado, John Balcersak y Joseph Gabrish, solo fueron temporalmente destituidos. En ese momento, con la información que teníamos hasta el día de hoy, creo que hicimos lo correcto, lo mejor que pudimos, dijo Balcersak en una entrevista después del arresto de Jeffrey. Los policías ya gozan de buen retiro y pensión. El apartamento de North 25th Street se transformó en su centro de operaciones. Allí cometió toda clase de fechorías. Su forma de actuar era la de cortejar a sus ligues en un bar gay cercano a su casa, luego llevarlos a su hogar con promesas de sexo, dinero y alcohol, aunque una vez dentro les ofrecía una bebida a la cual le ponía una fuerte droga y se las brindaba. Una vez drogados y a su disposición, les tomaba fotos y luego los estrangulaba hasta matarlos. Otros, con menos suerte, sufrían durante horas de los experimentos como el que narramos antes. De hecho, Errol Lindsey tuvo la mala suerte de ser uno de los experimentos de Dahmer para conseguir al amante perfecto. Jeffrey Dahmer taladró un agujero en el cráneo de Lindsey e inyectó ácido clorhídrico en su cerebro. Y, cuando Errol despertó, se quejó de que le dolía mucho la cabeza, rogando porque le llevaran a un hospital. Dahmer sintió que solo era una excusa de Errol para abandonarlo, por lo que, decepcionado, Dahmer decidió drogarlo de nuevo para estrangularlo hasta la muerte. Jeremiah Weinberger fue otro experimento para Dahmer, a quien conoció en un bar gay de Chicago para más tarde aceptar irse con él a Milwaukee por el fin de semana. Ya en Milwaukee, Dahmer perforó 2 agujeros en el cráneo de Jeremiah para quemar su cerebro con agua hirviendo. Weinberger murió con los ojos abiertos, lo que hizo que Dahmer definiera como excepcional. Además de conservar partes corporales de quienes asesinaba, incluyendo corazones, bíceps y porciones de carne de las piernas en bolsas, colocándolas en el refrigerador para su posterior consumo, solía tomar fotos de las diferentes etapas del desmembramiento de los cuerpos, parando cada tanto solo para masturbarse, ya que no podía evitar sentirse extasiado y excitado con lo que hacía. Branching out, that's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. And the compulsion was, that's how bizarre the desire was. I wanted to keep something of the person with me. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, quien sería su víctima número 18, consiguió escapar del lugar esposado. Así las autoridades dieron finalmente con Dahmer, quien intentó escapar sin éxito. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Los propietarios del edificio del apartamento donde Jeffrey Dahmer cometió la mayoría de sus crímenes, Campus Circle Project, optaron por demoler el complejo de 49 unidades de Oxford para apoyar a la comunidad local. La demolición comenzó el 16 de noviembre de 1992, el mismo año en que Dahmer recibió 16 cadenas perpetuas por sus crímenes. Ha sido un símbolo de ira, dolor, violencia y muerte, dijo el presidente del proyecto Patrick Lesage al The Bulletin sobre el edificio de apartamentos de Oxford. Debe ser reemplazado por una señal de nuestro compromiso de apoyar el proceso de curación y trabajar juntos
como una comunidad de personas que se preocupan. En el momento de la demolición, Campus Circle Project se comprometió a plantar flores y césped en el sitio, pero el sitio del edificio de apartamentos de Jeffrey Dahmer ahora es solo un terreno baldío con pasto y algunos árboles. Una valla negra de hierro podrida rodea el perímetro, pero no hay flores ni jardín. Todos los intentos de convertir el sitio en un jardín conmemorativo, un parque infantil o una nueva vivienda no han tenido éxito. Como era de suponerse, su muerte resultó igual de violenta. El preso afroamericano Christopher Scarver asesinó a Dahmer a los 34 años, mientras cumplía condena en la cárcel de Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin. Scarver utilizó una barra de metal y golpeó con sevicia al carnicero de Milwaukee en varias ocasiones, y solo se detuvo hasta que notó que estaba muerto. Christopher aseguró que lo dejaron sin supervisión junto a Dahmer porque los oficiales de la prisión lo querían muerto. Una historia tan increíble y nefasta que hasta las películas que cuentan la vida del asesino han dejado anécdotas interesantes como la de la película Mi amigo Dahmer, grabada en la verdadera casa del asesino donde mató a su primera víctima. El actor Ross Lynch contó a su entorno que había notado un cambio en su comportamiento mientras la filmaban y que después le costó volver a sociabilizar. Como si no fuera suficiente con lo que contamos, también han alimentado los mitos de que Dahmer podría haber sufrido de posesiones. Y admitámoslo, son tantas cosas increíbles que se han contado hoy, que una historia más no suena tan descabellada. El grito de Astaroth.